La Mesa TIC de En Perspectiva es una presentación de Internet Society. Auspician Bantotal, Interamericana de Cómputos, Genexus, Latu, Netgate, Quanam y Antel. Tecnología del futuro en Uruguay. ¿Se imaginan cuánto tiempo y cuánto dinero se ahorraría en la construcción si se pudiera predecir exactamente cómo va a quedar una obra antes de colocar el primer ladrillo? Se evitaría una enorme cantidad de imprevistos, reparaciones, demoliciones, sobrecostos y hasta juicios que muchas veces inflan los presupuestos de los proyectos. Para bajar esa incertidumbre, el sector de la construcción y la arquitectura a nivel mundial está recurriendo cada vez más a una metodología basada en las tecnologías de la información. ¿Cómo se llama? BIM, B-I-M, que quiere decir Building Information Modeling, un proceso que se utiliza en los preparativos de una obra y que permite construir virtualmente el edificio para examinar en todos sus detalles cómo será una vez que esté terminado. ¿Habían escuchado hablar de BIM? ¿Qué es? ¿Para qué se usa? ¿Qué posibilidades ofrece a constructores, ingenieros, estudios de arquitectos? Ese es exactamente el tema que les proponemos en esta edición, la del mes de octubre, de la Mesa TIC. Para eso vamos a conversar con 4 especialistas. Los presento. Mercedes Carriquiri, que es arquitecta, directora de ArcSourcing, una firma que ofrece servicios de arquitectura basados justamente en la metodología BIM. Buen día, Mercedes. Buen día. ¿Cómo se pronuncia el nombre, la marca? Lo pronunciaste ¿Así? perfecto, ¿Sí? ArcSourcing. Bueno, vamos a la otra voz femenina en la mesa, Nicole Halm. Hola, buenos días. Más cerca del micrófono. También arquitecta. Actualmente se desempeña como directora de la unidad de negocios BIM en Quanam, desde donde está liderando el desarrollo de servicios de consultoría BIM, tanto acá como afuera, ¿no? Sí. O sea, desde acá trabajan... Para el exterior y a nivel local. Bueno, sigo con los saludos. Dante Prato, ingeniero agrimensor, director de Geosis Limitada. Geosis Limitada. ¿O Geosis? Geosis Limitada. Es con Y la cosa, ¿no? Con Y. ¿Qué es Geosis? Una empresa uruguaya que vende servicios ¿de qué tipo? Nosotros somos una empresa de tecnología fundamentalmente en lo que tiene que ver con instrumental técnico para la ingeniería, la arquitectura, construcción. Y dentro de este tema somos resellers certificados de Autodesk, una de las marcas que produce uno de los programas para esta metodología que vamos a tratar hoy. Y por último vamos al culpable de esta mesa, Rodrigo García Maquiavelo, arquitecto. Buen día, Rodrigo. Buen día, Miller. Tú sos socio director de... ¿Cómo se? De vuelta acá tenemos un nombre... A3 Partners. ¿Cómo? A3 Partners. A3 and Partners. Sí. Es un nombre que mezcla el español con el inglés, ¿no? Sí. ¿Qué es esta empresa? Nosotros nos dedicamos a vender servicios BIM desde hace 2 años. Principalmente en el mercado local. Estamos buscando expandirnos a Argentina y Brasil principalmente. Ahora con los temas políticos y económicos tenemos que medio reperfilarnos. Y es miembro del recientemente fundado BIM Forum Uruguay. Sí, creo que acá hay más de un miembro Sí, de yo BIM también Forum, ¿no? soy... Sí. Hay 3. Sí, somos 3. Dante no, es el único que no. no. Digo que es el culpable de esta mesa porque hace tiempo en distintos mensajes Rodrigo nos decía, este es un tema importante, deberían tratarlo, explicarlo, ¿no? Sí, en realidad... es un hincha número 1 quizás del BIM. Sí, hay algunos que se dicen que son fundamentalistas, digamos, del BIM, ¿no? Sí. O sea... ¿Tú andás cerca? Yo no sé si ando cerca, pero me parecía que era un tema importante. O sea, yo escucho desde siempre las mesas de perspectiva, seguí escuchando las mesas TIC, y cuando empezaban a hablar de, no sé, de robótica, de inteligencia artificial, Internet de las cosas. O sea, yo hace 4 años que uso BIM y en realidad hay veces que vos decís que esto tiene algo de inteligencia artificial, digamos, porque no puedes creer que con determinadas cosas que vos haces podés lograr ciertos resultados que en horas de trabajo te llevarían muchísimo más tiempo desarrollarlo con una metodología que se podría denominar tradicional. Todavía esta tecnología o este método no es suficientemente conocido acá
vale la pena entonces que nos zambullamos en él, que seamos lo más claros posible explicándolo. Yo daba recién en la introducción una especie de definición. ¿Quién se anima a dar una un poco más rigurosa? A ver, ¿quién va? Se hacen señas ahí. Vamos. Sí, le tocó a Mercedes. Bueno, BIM es una metodología. No es un software, no es una herramienta, no es nada, es solamente una metodología. Entonces es una forma de hacer las cosas. Y eso es fantástico porque es súper amplio, pero también es muy peligroso. Entonces, lo que plantea BIM, sí, para explicarlo a los simples mortales. Antes, cuando querían hacer una máquina, por ejemplo, una máquina de hacer bolsitas de té, lo que hacían era una máquina virtual. Entonces, hacían la máquina en un mundo virtual y hacían una simulación de cómo iba a funcionar la máquina y qué iba a pasar. Eso hace muchísimo tiempo, hace 50 años. Y 30 años después se dieron cuenta que los edificios también eran máquinas que respiran, que viven, que toman sol y que hay gente adentro. Entonces empezaron a hacer lo mismo con los edificios. ¿Cómo? Con una metodología que te guía, bueno, primero haces esto, segundo haces esto, pero básicamente tratás el edificio como una máquina que va evolucionando en el tiempo. Yo creo que vale la pena también aclarar que la diferencia más importante entre un modelo 3D y un modelo BIM es justamente la información, o sea... Sí, porque la primera tendencia que uno tiene, si más o menos conoce algo de estos asuntos, es, pero no están diciendo nada demasiado nuevo, es hacer el edificio en un modelo 3D. Exactamente, la gran diferencia... Salir del plano e ir a 3D. La gran diferencia es que cada elemento está cargado de cuánta información cada usuario quiera incorporarle. Entonces ese es el gran valor, o sea, nosotros por lo pronto desde Quanam lo vemos de esa forma, o sea, es en cómo gestionamos la información que está vinculada a cada elemento que compone un proyecto de ingeniería, arquitectura, la infraestructura que sea. Capaz que podemos ir poniendo en la emisión en video una grabación que de algún modo a quienes estén siguiendo nuestra emisión allí en radiomundo.vi los va a acercar, los va a hacer entender un poco mejor esto desde el punto de vista gráfico. Pero a ver, pero lo de la versión 3D del edificio sí existe. Sí, totalmente. Es como el pilar, es como el punto de arranque de todo esto. En realidad, más allá del punto de arranque, la parte de comunicación sin duda es fundamental. Pero ¿por qué es fundamental? Porque la metodología BIM lo que obliga o lo que busca es justamente que todos los involucrados en un proyecto participen del proyecto desde su concepción, o sea, desde el principio. Entonces va a participar gente que no tiene los conocimientos para entender o comprender un plano como lo puede tener un ingeniero o un arquitecto. Entonces la parte visual de 3D sin duda es muy importante y ayuda muchísimo para la comprensión del proyecto. Estamos hablando de la versión 3D en la pantalla, ¿no? ¿Cómo? La versión 3D del edificio en la pantalla, no necesariamente la versión 3D física. No, es en la pantalla. Es en la pantalla, ¿no? Eso que, por ejemplo, se está viendo ahora, ¿no? Exacto. Claro, puede ser, o sea, a partir de ese modelo 3D vos podés hacer una versión física, digamos, con, no sé, hacer una impresión, con una impresora 3D, hacer una impresión del... Una maqueta, digamos. Una maqueta del edificio como antes se hacía en cartón, digamos. A partir de los planos había 4 o 5 cortando cartoncitos con una trincheta y hacer una maqueta. Ahora podés hacer el modelo y podés hacer una maqueta 3D, pero no va a tener más la información que el objeto de una maqueta. O sea, hay una imagen muy gráfica de BIM que es la imagen de un iceberg, digamos, ¿no? O sea, cuando uno se choca contra un iceberg, piensa que se choca contra una montañita, digamos, de hielo, pero abajo de esa montañita de hielo hay cientos de miles de metros cúbicos de hielo, y en el caso de BIM, lo que asoma del iceberg es el modelo 3D, y abajo del agua, en las sombras, están todos esos datos que son los que realmente le dan valor al modelo, digamos. Desde, o sea, es muy amplia, pero conceptualmente es eso. Bueno, sigamos explicando. Yo querría agregar, perdón, sí, a ver, sigamos un par de detalles. En relación a lo que mencionaban recién del fundamentalista, yo creo que más que eso, ha habido gente que han sido innovadores en esto y más evangelizadores que fundamentalistas. Sí, esa creo que es la palabra. Porque a quienes estamos de alguna manera vinculados al sector, una de las cosas que inmediatamente uno se da cuenta que ocurre con esta metodología de trabajo, que como bien Mercedes decía, no es un software, no es un 3D, no es una base de datos. El que dice que es una base de datos ya alguna cosita más avanzó.
Pero sí creo que es una metodología que afecta a todo lo que se llama la cadena de valor. Y en esa cadena de valor está involucrado desde que empieza quien se le ocurre crear un privado o el gobierno, el edificio, quien lo proyecta, quien lo construye, y la parte más nueva, si se quiere, todo el proceso de una construcción. Desde lo que va a ser el negocio en sí mismo, el mantenimiento y, bueno, la vida útil de la construcción, que puede ser terminar en una demolición o en un reciclaje, por ejemplo, ¿no? Utilizaste la palabra mantenimiento y me parece quizás bueno detenernos en ese aspecto justamente como uno de los diferenciales, como una de las riquezas del BIM. Digo porque cuando yo hacía recién el planteo, decía, bueno, imaginarse cómo queda un edificio antes de que esté puesto el primer ladrillo. El tema no es solamente cómo queda cuando se termina la obra, sino cómo va a evolucionar después ese edificio. Eso también está incluido en la metodología BIM, ¿no? Sí, ahí hay dos cosas. Lo de la construcción antes de que se ponga el primer ladrillo tiene una importancia sustancial, porque creo que todos estamos acostumbrados, y todos los que escuchan el 100% y con el máximo respeto por quienes se dedican a eso, no hay obra que no tenga un sobrecosto por algo que haya que volver a hacer. Sí. Entonces, una de las cosas más importantes... En Uruguay eso es casi que obligatorio, ¿no? No, pero está bien, pero en el mundo... sobrecosto por las dudas de que haya que volver a hacer algo. Correcto, pero exactamente. Pero además estamos hablando de unos sobrecostos que son un porcentaje muy alto de retrabajos, obviamente atado a los sobrecostos. Pero imagínense lo que puede ser poder detectar ciertas interferencias, que resulta que el caño del aire acondicionado se junta con el de la eléctrica y ahí... Bueno, no lo podemos ver acá, pero hay algunas fotos de algunas interferencias o cosas en las construcciones que son fantásticas, como han quedado, y no siempre son en Sudamérica. Y en lo que tiene que ver con errores o descuidos de diseño que no hay manera de poder resolverlo, que terminaron descubriéndose cuando el edificio ya estaba hecho o estaba en obra, ¿no? Y ya no hay manera de volver atrás. Y lo que tiene que ver con el mantenimiento, hay detalles, voy a ir a algo bien deportivo que es fácil de entender. La FIFA, para que los estadios de fútbol sean estadios FIFA, solicita un modelo BIM. Y ahora hace 1 año y medio, por ejemplo, el Club Barcelona pidió que se hizo una licitación internacional para hacer un modelo BIM de su edificio, con 2 condicionantes muy importantes. Una, el mantenimiento para adelante. Estamos hablando ahí, por ejemplo, que va a haber alguien que va a poder presupuestar 1 año antes lo que va a tener que invertir para mantener. Vamos a suponer de decirle a alguien, bueno, a ver, ¿cuántas bombitas de luz tenemos acá en el estadio? ¿Cada cuánto se van a tener que cambiar? El aire acondicionado, ¿alguien los limpia? ¿Cómo los limpia? ¿Cuándo? Entonces, estamos hablando de algo que puede tener cierta inteligencia de alguna manera de avisar y poder presupuestar el mantenimiento hacia adelante. Me detengo en algo que acabas de decir porque tampoco es obvio. Se puede hacer un modelo BIM de un edificio que ya existe. Sí. Por supuesto. Sí. Para trabajar con él de ahí en adelante, ¿no? Esa es una posibilidad. Por ejemplo, podríamos hacer un modelo BIM del Victoria Plaza, por ejemplo. Claro. Capaz que ya existe y ni sabemos. O sea, lo que se Acá busca... estás hablando del Victoria Plaza, que justo está pasando por un proceso de reforma. Pero podrías decir, bueno, una vez que termine esta obra, una vez que quede pronta, tener la información cargada en un modelo BIM para de ahí en adelante lidiar con ella, tratarla. O se podría empezar a hacer mañana el modelo BIM a partir de los planos que ya tienen, encontrar las cosas que a cualquiera se le pueden escapar, que pueda haber descoordinaciones entre los planos que tienen para hacer la obra, hacer las correcciones que se correspondan, digamos, hacer el modelo y seguir, digamos, la obra con ese modelo. Si hay una modificación, Tampoco BIM es perfecto porque lo hacen personas, digamos, los modelos los hacen hombres. Ajá. Entonces, puede ser que uno haya decidido, no sé, una bandeja eléctrica pasarla por determinado lugar, pero lo está viendo desde una pantalla, ¿no? No lo está viendo abajo del espacio donde va la bandeja. Eso también es una cuestión, un concepto, digamos, del BIM moderno, que es la constructibilidad, porque lo que decía Dante de las interferencias, eso es matemática. O sea, uno puede detectar las interferencias entre elementos que chocan, por ejemplo, un caño de agua con una bandeja eléctrica, pero eso es una cuestión matemática, que lo hace un software matemáticamente. Pero una cosa es que esté bien que el caño de agua esté arriba de la bandeja. Eso es otra cosa, que es una cuestión constructiva.
lógicamente uno diría, no tendría que haber un caño de agua arriba de una bandeja eléctrica. Si se pincha el caño de agua, pierde agua, hace un cortocircuito, se prende fuego, ¿no? En todo caso que esté abajo. En todo caso que esté abajo. Eso es una cuestión de constructibilidad, digamos. Pero que también lo puedes visualizar previamente a construirlo. Todo eso se carga en un BIM. Sí, en todo uno eso- o varios BIM. Yo creo que es interesante también Preguntan desde la audiencia cómo se deletrea el nombre. B-I-M, ¿no? Sí. B larga y B M, larga ¿no? y M. ¿Sí? No, lo que yo iba a comentar que creo que es interesante es que toda esa información que está cargada en un modelo BIM, que como recién hacían referencia, es utilizada para lo que es la operación y mantenimiento, o sea, para la gestión de los activos fijos de cualquier infraestructura, creo que también es interesante analizarlo desde el punto de vista de las otras personas que integran las organizaciones. Por ejemplo, un contador puede tener necesidad de tener acceso a la cantidad de puertas que hay en un edificio de 40 pisos. Entonces, realmente esto de BIM no afecta, por decirlo de una manera, solamente a la gente que está en el rubro de la construcción, sino que en realidad se trata de contar con la información para poder tomar las decisiones en todos los sectores de la empresa en base a una información que sabemos que es cierta para todos. O sea, A ver, todos de vuelta, tomando ese ejemplo que manejabas, ¿por qué un contador público, tendría ventajas conociendo la cantidad de puertas que hay en un edificio? Porque, por ejemplo, si un organismo tiene 3 edificios, uno en Artigas, uno en Montevideo y uno en Salto, le puede llegar a interesar saber la cantidad de puertas que tiene o cuántos pomos tiene por si quiere cambiarlos y generar un contrato que sea integral. Entonces, Yo tengo un ejemplo genial realmente de esa pomos. información... La gente, todas las personas que participan de una organización acceden a la misma información, solo que es diferentes puntos de vista. O sea, es otra visión, pero de la misma base. ¿Tú tenías otro Yo ejemplo? tengo un ejemplo Rodrigo? de pomos que es genial. ¿Un ejemplo de qué? De pomos. o Pomos. de- Las manijas de la puerta. Pomos de puerta, manijas. A ver. Una de las principales patologías que tienen todos los edificios educativos del Uruguay son las manijas de las puertas. O sea, uno hace un edificio y uno de los principales problemas que tienen que resolver los arquitectos que diseñan el edificio es cómo hacen una manija para que no la rompan. Y siempre la rompen. O sea, uno va a una escuela, a un, no sé, a un CAIF, a un jardín de ANEP, a lo que sea, y hay, no sé, el 20% de las manijas están rotas. O de los pestillos. ¿No? Sí. Y, Entonces, y en realidad, voy a poner un ejemplo capaz que es muy parcial, pero por ejemplo ahora se están haciendo muchas obras por PPP, que es participación público-privada, Sí. ¿no? De las licitaciones que se hicieron ahora, creo que ninguna se pidió BIM, digamos, ¿no? Pero si Hay hubiera... una. Hay una capaz La sí. del tren. Ah, bueno, la ahora del tren, específicamente claro. en el Pero yo pliego. hablando de la del edificios, ferrocarril digamos. central La del tiene ferrocarril previsto como central. exigencia el BIM. Sí. A lo largo digamos que el adjudicatario debe presentar, perdóname la Sí, sí, interrupción, debe presentar información de un modelo BIM a lo largo de la... Claro, pero por ejemplo, ANEP y NAU hicieron llamados, o sea, PPP, para construir mucha infraestructura para niños, ¿no? Escuelas, liceos, jardines, CAIF, ¿no? En diferentes lugares del Uruguay. Mm. Casi todos con proyectos tipológicos, digamos, son todos iguales hablando en español, ¿no? Y si se hubieran hecho en BIM, ¿no? Se podría haber, o sea, las gestiones de ese contrato tiene 22 años, o 20 y algo de años. Entonces, el mantenimiento de esos edificios, que está a cargo de la empresa adjudicataria, ¿no? Tiene una cantidad de particularidades, si el edificio está disponible o no está disponible. Entonces, si se hubiera hecho en BIM, ¿no? Se podría haber hecho un seguimiento de otra forma. El seguimiento se va a hacer, ¿no? Pero se podría haber hecho un seguimiento de otra forma. Uno capaz que ni siquiera tendría que ir al edificio para ver cuál es el problema. Eso está bueno también remarcarlo. Si se utiliza BIM, quizás no es necesaria la inspección física, la inspección en directo. A mí me ha pasado en obras que están hechas en BIM que vos estás en la oficina con el modelo y te dicen, mira, tenemos un problema acá o asá, no sabemos cómo resolverlo porque no sé qué, porque nos falta determinada información. Entonces, te dicen dónde es, vos mirás el modelo y si tenés que decirle, mira, es así, te mando una foto de cómo tiene que quedar, se la mandás. Y listo. Y si tenés que hacer un plano, porque
digamos, lamentablemente o positivamente, el plano es como un documento, digamos, es como un contrato. La elaboración de un plano implica un pienso para decir la especificación técnica de determinada cosa. Entonces, capaz que te faltó ese plano, te puede haber pasado, porque planos puedes hacer millones. Puedes hacerlo y mandarlo, sin tener que ir y mirar y perder tiempo, si está bien también. Creo que lo que está bueno es que, o sea, podés ver un edificio sin ir físicamente, podés verlo en la pantalla, podés ponerte unas lentes de realidad Sí, virtual también. y podés verlo. Podés y venderlo, en realidad, Claro, ahora existe la realidad virtual también como otra herramienta o subherramienta. claro, lo que está bueno, y creo que lo comentaban Nicky Rodríguez, que BIM habla para todos lados. Entonces, cliente, ¿vos qué querés? ¿Ver el edificio en realidad virtual? Ok, se puede hacer. Desarrollador, ¿vos qué querés? ¿Ahorrar? Podés. Entidades gubernamentales. El carpintero que va a preparar las ventanas también. ¿Qué querés? Todos no sé, todas las jambas son como los laterales de una puerta para la audiencia no arquitectos. ¿O qué querés? Todas las dimensiones de las puertas, te doy una lista, ni las midas. ¿Qué querés? Entidades gubernamentales, ¿qué quieren? Bueno, regularlo más fácil, no se preocupen, programamos y cuando les den las cosas ustedes lo reciben. Entonces, habla para todos lados. Lo único que hay que saber es qué querés. Cuando sabes qué querés, BIM te lo da, tenés que asegurarte de que no te dé ni de más ni de menos. En definitiva, es un gran archivo de información, ¿no? Fantástico. Es un gigantesco archivo de información vinculado con una obra. Con todas las herramientas gráficas que facilitan el acceso a esa información además. Hay un detalle que me parece interesante mencionar, que esta metodología maneja un modelo inteligente. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a suponer que a un propietario, que a ellos les debe pasar, hace unos años, cuando alguien tenía que hacer un determinado cambio, sobre todo en los plazos finales de un proyecto, generar un cambio era una casi causal de un suicidio o un asesinato en términos totalmente figurativos, porque imagínense que ustedes en un plano determinado hay alguien que se le ocurre correr una pared faltando 3 horas para entregar el proyecto. Bueno, eso significaba deshacer todos los planos, empezar todo de nuevo, hacer todos los cálculos otra vez, todos los cortes, todo de nuevo. Bueno, aquí significa mover una pared en una herramienta y todo se recalcula. Eso es de una importancia enorme, enorme. Porque el que no estuvo tirado arriba de una mesa de dibujo delante de una computadora 3 días no se da cuenta de lo que significa, pero los que sí nos tocó hacer determinadas cosas es algo increíble que pueda cambiar, sobre todo por la gran precisión que tiene. Yo creo que un ejemplo interesante también que da para reflexionar es para el caso de operación y mantenimiento. Si nos imaginamos el mantenimiento de un quirófano en un hospital, por ejemplo, tenemos que cambiar una llave de paso y no tenemos la base de datos y por lo tanto no sabemos esa llave de paso dónde está y qué cañería corta. Entonces va un operario a hacer el mantenimiento, el quirófano queda inhabilitado por, 15 minutos, cierra una llave de paso, pero no cierra la cañería que él necesita cerrar. Prueba de vuelta con otra, tampoco. Bueno, se le pasaron capaz que 1 hora y ese quirófano estuvo 1 hora sin operar, lo cual representa un monto de dinero muy importante, por no contar con la información. O sea, realmente se trata de gestionar la información y tomar decisiones en base a la información que tenés en un modelo BIM, que la realidad es que hoy en día en la mayoría de los casos no se cuenta con esa información y por lo tanto las decisiones se toman un poco en base a información certera. Prueba y error. Exactamente. Una cosa importante, digamos, lo que decía Nicole de la información, ¿no? Esto es una metodología y no se habla de BIM como una metodología y no solo una herramienta o un software o un modelo, justamente por la información. O sea, porque la cantidad de información que vos podés incorporar a un modelo BIM es tan grande que si no tenés una metodología, incluso y un protocolo hasta para modelarlo, te podés ahogar en la información. Va al fracaso seguro. Sí, claro, o sea, si vos no tenés un protocolo de cómo vas a hacer las cosas y en qué momento vas a hacer tales cosas, podés naufragar en todo ese mundo, digamos. Bueno, ¿y cómo estamos en Uruguay en cuanto al uso de BIM? ¿Qué oportunidades implica este método para los profesionales de nuestro país? ¿Qué es esta comunidad que se está creando? De esos puntos continuamos charlando enseguida en la segunda parte de esta edición de La Mesa TIC. BIM,
esta metodología que permite ahorrar tiempo y costos en la construcción, basada en tecnologías de la información, en software. Ese es el tema que estamos abordando hoy en esta edición de La Mesa TIC con nuestros 4 invitados y con una cantidad de oyentes que están planteando comentarios y preguntas. Yo les contaba fuera de micrófonos que me impresiona justamente la participación de la audiencia en un asunto que podría pensarse es, no sé, un poco específico, un poco técnico de más. Notable la cantidad de inquietudes que están llegando por WhatsApp, por ejemplo, por correo electrónico también.